Óscar Ugarte, muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy, bienvenido aquí a Radio Uno. ¿Está el gobierno, cree usted, tomando de manera adecuada este aumento de casos considerado cuarta ola en el país? Las medidas que el gobierno está dando son las más adecuadas, las que hemos escuchado de regresan las mascarillas en Lima, acá nunca se retiraron en el caso de Tacna, la suspensión de desfiles y reuniones, la posibilidad de suspensión de reuniones para como discotecas y eventos masivos son las más adecuadas para el momento que estamos viviendo según lo que se pueda trabajar con los profesionales de salud. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Fernando. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a través de ustedes a toda la audiencia de Tacna. Efectivamente, estamos en el curso de una cuarta ola. Ya desde hace varias semanas se detectó que iban incrementando los casos. Esto se ha intensificado en la última semana, digamos así. Y el Ministerio de Salud ha tenido que retroceder en una medida que desde mi punto de vista fue apresurada, esto de la eliminación del uso de las mascarillas en lugares abiertos, porque como le escucho, en determinadas regiones, el caso de Tacna, esto nunca se suspendió, porque el problema no es que sea espacio abierto o no, el problema es la cantidad de gente que pueda estar en ese espacio abierto, con mayor razón si es espacio cerrado. Digamos, en un centro comercial que puede estar abierto, si hay una gran concentración de personas, ahí hay un riesgo inminente de contagio y hay que usar la mascarilla. Igual si van a un espectáculo, un concierto, o mítines políticos, incluso las autoridades de gobierno han estado convocando reuniones donde va el presidente y ahí nadie usa mascarilla. Entonces, yo creo que eso fue desacertado y ahora las autoridades están retrocediendo para indicar lo propio. Hoy día han anunciado autoridades del Ministerio de Salud que no van a restringir discotecas, funcionamiento, ¿no? De restaurantes, etcétera. Eso me parece bien, pero deben mantenerse las medidas de seguridad. Una de las cosas que venimos observando y ya se ha criticado a las actuales autoridades del Ministerio de Salud es que dejaron de usar lo que el año pasado se utilizaba como una práctica de prevención, en el sentido de tomar medidas en función de los tipos de riesgo que tiene cada localidad, cada provincia en el país, porque el país pues no es homogéneo, no es lo mismo en una ciudad grande como Lima que en algún distrito apartado donde hay gran dispersión de población. Y se recordará que el año pasado lo que se implantó era determinar medidas en función de una categoría de riesgo, no por región, que es demasiado amplio, porque en cada región también hay diferentes situaciones, sino por cada provincia. Y se determinó que para las provincias que tienen un riesgo moderado, hay determinado tipo de medidas, se recordará de aforo, no era necesario toque de queda, etcétera, etcétera, ¿no? Era moderado. Había otra, riesgo alto, riesgo muy alto y extremo. Entonces, en función de eso, se podía dar pautas para que se apliquen diferenciadamente. Bueno, ahora no se está haciendo así, se está tomando medidas como si fuese todo igual, entonces algunas medidas que pueden ser aconsejables en determinadas provincias, en otras provincias las personas sienten que no son aplicables, y ahí es donde la autoridad pierde la capacidad de control y de conducción de las medidas, ¿no? Entonces, una recomendación es que se vuelva a este otro sistema que exige y se hacía cada 15 días, digamos, así que las cosas pueden ir cambiando
de acuerdo a cómo la situación de riesgo va modificándose en cada provincia. Doctor, ¿y ahí quién se ha desconectado? Lima, porque los equipos de provincia siguen siendo los mismos de las regiones. Y Lima ha hecho cambios con el cambio de gobierno, los cambios de ministros. O sea, ¿Lima se ha desconectado de esa realidad que tienen las provincias? Así es. Las autoridades de Lima, que son las que toman la decisión porque es la autoridad nacional, debería tomar en cuenta estas particularidades regionales y además a nivel de cada provincia. Ya desde finales del año pasado se dejó de adoptar ese tipo de medidas y por lo tanto aparecen medidas que no tienen relación, digamos, con la realidad que vive la gente, ¿no? Durante la tercera ola, o sea, digamos, fines de diciembre, enero, hasta principios de febrero, efectivamente se hizo todo como si fuese una sola cosa. Y después no se ha retornado a una evaluación más precisa, porque efectivamente las autoridades regionales son las mismas, esas no han cambiado, pero las directivas nacionales que aparecen en los decretos supremos, eso es lo que ha cambiado y me parece equivocadamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas que están detrás, digamos, de este incremento de casos? El primero de ellos, sin duda, es la aparición de linajes del virus Omicron diferentes a los que hubo anteriormente, porque la tercera ola fue impulsada por el Omicron, digamos, linaje BA1, esas son sus siglas técnicas, pero luego ha ido evolucionando. Ha aparecido el BA2, el BA3, y los que están ahora a nivel mundial, y también en Perú, son los BA4 y BA5, que son mucho más transmisibles que los anteriores, o sea, mucho más transmisible que el BA1 que determinó el surgimiento de la tercera ola. Cuando eso se detectó, dijimos, aquí hay un riesgo, y cuando han empezado a crecer los casos, era evidente que estábamos en perspectiva de una cuarta ola, lo que se ha demostrado después. Entonces, esa es una primera causa. Hay nuevos linajes que están generando una transmisión mayor que incluso la padecen personas que puedan haber estado vacunadas, incluso con las 3 dosis o hasta con la cuarta dosis. Eso es lo que se está observando. Claro que da un cuadro más leve, ¿no? La persona está protegida por la vacuna. Bueno, el otro elemento que está a la base es los bajos niveles de vacunación. Y efectivamente hay determinadas regiones donde la vacunación es más alta, midiendo como tercera dosis. Ya la vacunación de segunda dosis no es un indicador importante, porque ya se vio desde el año pasado a nivel mundial que luego de la segunda dosis el efecto se va perdiendo al cuarto o quinto mes, y por eso se necesita la de refuerzo, que es la tercera dosis. Entonces, pero quienes están más protegidos con tercera dosis son determinadas regiones o provincias. Es el caso de Lima, que tiene un nivel de vacunación alto, Ica, Callao, entiendo que Tacna también a algún nivel, pero la mayoría de regiones está entre 30% y 50%, o sea, está bien bajo en cuanto a la vacunación con la tercera dosis. Bueno, ese es un segundo factor, y el tercer factor que hacía previsible que en este momento se extienda una cuarta ola es el clima. El inicio del invierno con este frío tan intenso, y Tacna es una de las zonas de las regiones donde el frío se siente con mucha intensidad, no tanto con la humedad que tiene Lima, pero sí el frío. ¿Y cuál es el efecto del frío? El frío lo que hace es bajar las defensas de las personas, porque produce, digamos, que las mucosas de la garganta, de la nariz, incluso de los ojos, se hagan más permeables
a los virus o bacterias del medio ambiente. Y eso es lo que condiciona como factor que contribuye a la expansión no solo del COVID, sino de todas las otras infecciones que aparecen en esta época. Entonces, ese es el contexto. Ahí hay obviamente una responsabilidad de la autoridad sanitaria, del Ministerio de Salud, que tiene que hacer diagnósticos más precisos y tomar medidas más precisas también, contribuir a la ampliación de la vacunación. Las personas no están yendo a los centros de vacunación porque los mensajes que han estado recibiendo de las autoridades han sido ambiguos. Por ejemplo, se mencionó que el Ministerio, el Ministerio de Salud decía una cosa respecto al uso de la mascarilla, pero el Premier dijo otra cosa, que no era aplicable y que era voluntaria. Finalmente, quien quería se la ponía, quien no quería no se la ponía. Bueno, ese tipo de mensajes desde el más alto nivel de gobierno generan desconfianza, desconcierto, y la gente dice, bueno, mejor ya no hago ni uno ni otro, entonces bajan la guardia, ¿no? Y ese es el otro problema, porque una condición fundamental, aparte de la responsabilidad de gobierno, es las responsabilidades de las propias personas, es decir, el comportamiento social responsable. ¿Es así? Y esto es lo que hay que reiterar permanentemente, y el comportamiento social responsable, siempre hemos dicho, son tres cosas. 1, lavado de manos. 2, el uso de la mascarilla, sobre todo en lugares cerrados. Y 3, el distanciamiento social. Y eso hay que garantizar en esta época en que está en pleno desarrollo la cuarta ola, que si bien no está dando casos muy graves, sin embargo, en determinadas personas con baja defensa que no están vacunadas, sí las lleva a internamiento o incluso puede producir fallecimiento de las personas, ¿no? Estas variantes que son más contagiosas, la BA4 y BA5, ¿son más fuertes que las anteriores? ¿O son iguales o son menores? ¿O la vacuna las disminuye? ¿Cuál es porque hay muchos contagiados, pero no llegan al hospital, ¿no? No llegan a hospitalización. Incluso muchos lo están sintiendo como una gripe de 1 o 2 días, incluso no se aíslan y pueden seguir contagiando y contagian. Lo que se escucha es que se contagió la casa completa, o en el trabajo, la oficina donde estaban cerrados, se contagiaron toda una área. Así es. Eso lo que hace es demostrar que es mucho más transmisible estos linajes que los anteriores. Cuando apareció recién por primera vez en Sudáfrica la variante Omicron, se determinó que Omicron tenía 1.5 veces más transmisibilidad, o sea, en un 50% crecía la transmisibilidad respecto de la Delta, que era la anterior más fuerte, digamos así. Pero estas, como la BA4, BA5, son más transmisibles que la BA1, que era 50% más transmisible que la Delta. Entonces, cada vez van apareciendo nuevas variantes o linajes que tienen esa capacidad de transmitirse más. Sin embargo, el cuadro clínico no es más grave, y eso es importante. Ya lo vimos en la tercera ola, que hubo una gran cantidad de personas contagiadas, pero muy poca cantidad de personas que requerían hospitalización o que requerían UCI, ¿no? Salvo aquellos casos muy desprotegidos. Todo indica, por lo que se está viendo también a nivel mundial, que estas variantes BA4, BA5 tienen también esas características. Se expande muy rápidamente, pero los cuadros clínicos no son tan severos como fueron la primera ola y la segunda ola. Ahora, lo principal, y creo que hay que insistir, porque no siento, y lo digo de una opinión,
políticas claras desde el gobierno central. Siento a los gobiernos regionales y a las direzas, en el caso de Tacna, jerezas en otros puntos, preocupados por tratar de incentivar vacunación y cuidados, y han estado en una preocupación permanente por el tema de los casos COVID en las últimas semanas, los cuales los ha tenido en vilo en ese punto por el tema de mantener al personal en el mes de julio, que ya lo lograron, me parece que lo han conseguido por un mes, y este problema va a continuar todavía hasta que no haya una solución total del tema. En esa preocupación los he notado, pero el caso de la vacuna, lo que la mayoría de gente por lo menos comenta, y es algo que no se difunde tanto en los medios, es la efectividad de la vacuna. Algunos empiezan campañas diciendo, ves, te dio COVID, la vacuna no funciona. Pero el tema es que la vacuna no te va a evitar a contagiarte, lo que va a hacer es que hagas cuadros clínicos y te enfermes, y se lo digo, doctor, en una experiencia personal. Yo me he reintegrado el lunes a trabajar luego de que un familiar saliera positivo en COVID. Al día siguiente me enteré yo, he estado 10 días en aislamiento, felizmente tengo la posibilidad de hacer trabajo virtual, y he tenido COVID y no he tenido ni un solo síntoma, pese a tener hipertensión, diabetes, ¿no? Y mi hígado graso, y no he tenido un solo síntoma, ni dolor de cabeza, solamente el positivo de una molecular que me obligó a aislarme por responsabilidad para no contagiar, ni pérdida del gusto, que mi familiar, que es menor, todavía lo tuvo, y me demuestra a mí que era una de las personas más preocupadas, lo digo yo desde mi ámbito personal, me contagio y voy a tener algún problema. No lo he tenido, y así lo he estado conversando con personas de mi edad, de 50 más o menos, y me dicen igual, o sea, 2 días de dolor de cabeza, un poquito de malestar. ¿Cuántas vacunas? Y la mayoría, le digo, doctor, me hablan de 4, acá en Tacna por lo menos, del círculo que le hablo, 4, pero todavía hay gente que se ha quedado en 3, y hay otros que se han quedado en 2, y lo que usted me detalla, eso de que los 2 prácticamente han perdido ya efectividad, me preocupa, porque hay mucho en las cifras de acá de Tacna y de Moquegua, muchos que se han quedado en 2 nada más. Bueno, esa es una responsabilidad del Ministerio de Salud, que tiene que desarrollar campañas informativas a la población, porque lo que pasa es que también meses atrás el propio gobierno dio mensajes contradictorios respecto a esto, porque en el discurso el pedido de aprobación por el Congreso que hizo el actual premier, el discurso de investidura, el mensaje que leyó fue que estábamos muy bien porque teníamos con 2 dosis un porcentaje muy alto. Entonces, claro, la gente dice, bueno, si está así, ¿para qué me pongo la tercera? Ese mismo discurso lo repitió el propio presidente una semana después, dando un mensaje equivocado. Bueno, lo que tiene que hacer la autoridad sanitaria y el Ministerio de Salud, y tiene que orientar así también a las autoridades regionales, que con 2 dosis no estamos protegidos ya. Eso estuvo bien el año pasado. Ya. Cuando recién se inició la vacunación y los propios laboratorios habían comprobado que con 2 dosis había una cobertura. Pero luego pues los virus han ido cambiando y se ha mostrado que ya con 2 dosis no es suficiente. Entonces ahí la Organización Mundial de la Salud dijo que se necesita la tercera dosis, y ese es el principal indicador ahora, tercera dosis, y en las personas adultas mayores o los que trabajan en primera línea, la 4ª dosis. Esa es la norma que hay que seguir. Pero la gente no tiene por qué saberlo pues de por sí, ¿no es cierto? Entonces ahí se necesita que la autoridad haga una campaña intensa, y yo sé que los medios, como es el caso de ustedes, lo vienen haciendo, pero eso se diluye cuando aparecen estos mensajes contradictorios por las propias autoridades nacionales, que es lo que creo que tienen que corregir. Ahí sí tenemos un problema, porque es un gobierno con serios problemas de comunicación, no solamente de Palacio o del Premier, sino de los ministerios, ¿no? Sí. Sí, bueno, esa es la verdad. Entonces, por eso los medios pueden compensar eso influyendo con la información, ¿no? Y el mensaje principal es
que tiene que garantizarse el máximo posible con tercera dosis, y en los grupos de adultos mayores y los que están en primera línea, la cuarta dosis. Eso no va a impedir que uno se enferme, pero sí va a evitar que uno termine hospitalizado o que termine en UCI, y reduce, por lo tanto, el riesgo de mortalidad, ¿no? Doctor, Sí. hay un tema que además se decía, se suspenden los desfiles, ya, son en espacios abiertos, uno ve los desfiles en Lima y acá en Tacna, que es también los desfiles son multitudinarios y puede entender que eso sea factible. Se hablaba de fiestas, conciertos, pudiera ser, usted me dice que todavía no se ha tomado esa medida, parece que no la van a tomar, pero de acá a octubre tenemos elecciones y todos los sábados y domingos los mítines son por todos lados, las movilizaciones son por todos lados, las caravanas son por todos lados, luego se agrupan, están en las bases o en plazas, pero es centenares, quizás miles de personas que se reúnen en la contienda electoral. ¿Cómo va a terminar eso? Bueno, ese es el riesgo mayor, y ahí donde no se pueda evitar, digamos, concentraciones, el uso de la mascarilla tiene que ser fundamental. Y hay que mantener incluso en asistencia a actos masivos, en lo posible el distanciamiento social, es decir, la distancia de 1 metro y medio entre persona y persona. Claro, es difícil en eventos políticos donde se caldean los ánimos, etcétera, pero ahí es donde tienen que intervenir las autoridades para dar los consejos y las orientaciones adecuadas, ¿no? El riesgo de que esta cuarta ola se intensifique más aún está presente. Hay todas las condiciones, estos factores que hemos dicho, linajes que son mucho más transmisibles, niveles de vacunación no tan altos, y esta bajada de guardia, que no se ha venido usando mascarilla, que no se mantiene el distanciamiento social, creo que son los factores más importantes. Entonces, estamos en condiciones de poder frenar esta cuarta ola, que no sea tan grande como fue la tercera, pero eso exige una responsabilidad muy amplia de todos nosotros, pero más aún de las propias autoridades para que tomen las medidas adecuadas. Doctor, dos temas finales, agradeciéndole siempre los minutos que nos da. El primero, el tema del CAS COVID, ¿tiene una solución? ¿Tiene, desde su punto de vista, en la parte administrativa del sector salud, una forma de cómo manejarse? Desde aquí, desde Radio 1, nuestra posición ha sido siempre que esa gente debe quedarse, debe buscarse la forma de que deben tener cierta permanencia, la gente que ha estado en primera línea, que ha trabajado en diversos puntos, en la emergencia del COVID, en Tacna, en una zona donde no hemos tenido hospital para afrontar el COVID, hemos tenido que armar unas áreas de contingencia porque el hospital, como creo que usted lo sabe, se lo robaron, está abandonado ahí, y las áreas COVID se hicieron en otro punto. Hay juicios, hoy incluso hay un juicio al gobernador que le están pidiendo prisión preventiva por el robo, el pago de los monitores ventiladores que nunca llegaron a Tacna y terminaron en ATE, vendidos por Trademedic, se acordará usted, y esta gente salió de su casa, se pasó a CAS COVID. Hay un tema económico ahí que es cierto, pero hay gente que entraba a 1 hora y 8 horas después seguía parada con sus trajes, con pañales, trabajando, a muchos han muerto, y trabajaban recogiendo cuerpos en viviendas, trabajaban llevando los cuerpos a la morgue o sacándolos. Es una chamba que se han metido en 2 años esta gente. No me parece justo que digan, se acaba CAS COVID y bueno, ahora, ¿cómo solucionamos? Y el sistema sanitario necesita, por la luz que nos dejó el inicio del COVID, una reforma total, integral, para poder invertir ahí en hospitales, en prevención, en primera línea, en los centros de salud, que acá en Tacna los CLAS son la primera plataforma, y donde quizás la carrera se pueda desarrollar adecuadamente en el sistema de salud. Pero ¿cuál es la salida o cuál es la forma que usted le vería desde su experiencia, no solamente para los CAS, sino para el funcionamiento potenciado del sector salud, que ha sido tan, pero tan deficiente con el COVID? Bueno,
el problema principal que ha llevado a esta situación de precariedad en los contratos del personal de CAS COVID es que han recortado el presupuesto. Lo hemos dicho desde finales del año pasado, que el presupuesto aprobado en el Congreso, que es básicamente el mismo que el propio Ejecutivo envió al Congreso en salud, estaba establecido en 22.900 millones. Y el presupuesto del 2021 estaba terminando en 33.000 millones de soles. O sea, 11.000 millones de recorte. Gran parte de ese recorte ha sido personal. Recortaron el presupuesto a partir de enero, pero también recortaron partidas para programa de cáncer, para programa de TBC, programa de VIH, etcétera. El problema de fondo es ese. Advertimos que iba a haber un cuello botella ahí muy grueso, como que efectivamente se ha producido, porque lo que había que hacer, si se esperaba que ya haya menos casos de COVID, era mantener ese personal y ponerlo en el primer nivel de atención, ahí donde falta personal, no es que nos sobre personal. Lo que están haciendo ya, digamos, un poco a empujones, es que cada trimestre amplían. Entonces, si hubiese estado esto previsto en el presupuesto, no hubiese habido ningún problema con el personal CAS COVID. Pero el primer trimestre, incluso despidieron a mucha gente. Han tenido que dar a fines de marzo una ampliación presupuestal para este fin. Han tenido que hacerlo nuevamente a fines de junio. Pero es un personal que no sabe si va a continuar o no va a continuar, y por lo tanto planificar sus actividades es todo un problema porque no hay garantía de la continuidad. Entonces, lo que tiene que hacerse es una ampliación presupuestal hasta fin de año y prever en el presupuesto 2023, que ya se está elaborando ahorita, porque tiene que aprobarlo el Ejecutivo el próximo mes, en agosto, para enviar al Congreso el presupuesto 2023, tiene que considerarse estas partidas. Entonces, de entrada hay un problema presupuestal, que ha sido, digamos, mochado, recortado durante el 2022 respecto al 2021, y yo supongo, pensando en que no va a haber tercera ola ni cuarta ola, pero la realidad era previsible que hayan, como ha habido y está habiendo en la mayoría de países en el mundo. Entonces, es una improvisación desde el punto de vista presupuestal, y eso debe corregirse. Hay mayores ingresos tributarios que están permitiendo ampliación presupuestal en varios rubros. Bueno, salud debe ser prioritario para ese fin, ¿no? Entonces, esa es una razón. Ahora, ese mensaje también debe llegar a los gobiernos regionales, ¿no? Que deben priorizar su ejecución de presupuestos también en el sistema sanitario. Sin duda, sin duda. Y además, ser más eficientes en el gasto, porque también sucede que en determinadas partidas, como el proyectos de inversión, por ejemplo, van lentos los propios gobiernos regionales. Claro, hay unos que funcionan bien, otros que no funcionan, pero en promedio, digamos, el porcentaje de ejecución de los planes de inversión, por ejemplo, en el 2021, respecto de los gobiernos regionales fue 45%. O sea, el 55% de los recursos que estaban aprobados no se ejecutaron porque no hubo capacidad de gestión, ¿no? Estoy hablando en promedio de los gobiernos regionales. Algunos sí han cumplido y otros no han cumplido, e incluso, como se viene demostrando, en algunos ha habido serios problemas de corrupción que han trabado estos proyectos de inversión. Entonces, ese es otro gran tema, y ahí la vigilancia ciudadana, la sociedad civil y los medios son fundamentales, ¿no? Para poder garantizar que se cumpla con los presupuestos. Finalmente, ¿cuán peligroso es el tema de la viruela del mono para el Perú? La viruela del mono es
digamos, diferente a COVID porque su transmisibilidad es más lenta. En principio no se transmite por vía aérea, se transmite, y cuando digo vía aérea es porque la gente tose o estornuda, que en el caso de el COVID produce su expansión rápida, ¿no? En el caso del virus es el contacto piel a piel, porque si bien está en las mucosas, y también puede haber ese nivel de contagio, pero principalmente es porque las lesiones que aparecen como estas vesículas, estas ampollitas tipo varicela, así, ahí están contenidos los virus. Entonces, cuando estas ampollitas se rompen, que es parte de la evolución de la enfermedad, los virus se expanden. Entonces, alguien que toca a una persona o la propia persona se toca, lleva el virus en las manos y le puede pasar a la otra persona cuando le da la mano o toca parte del cuerpo y penetran, no a través de la piel, penetran a través de las mucosas. Entonces, ahí sí penetran a través de la boca, de la nariz, de los ojos, ¿no? Pero eso es más lento que el caso del COVID. Pero se está expandiendo a nivel mundial. Hay más de 5.000 casos ya detectados acá en Perú. Ya estamos cerca de 30 casos. Casi 40, ¿no? Casi 40 y ayer un sospechoso en Tacna. Cada día se está ampliando, ¿no? Entonces, y para su detección se necesitan exámenes especializados porque el sospechoso de ayer de Tacna ha sido llevado a una zona de aislamiento y hasta ahora no se sabe si tiene o no. Claro, el problema es que la confirmación solo se puede hacer en el Instituto Nacional de Salud. O sea, la muestra tiene que venir a Lima para que se confirme. Pero las medidas tienen que tomarse ahí donde esté la persona y el aislamiento es fundamental. Y para eso también uso de mascarilla, guantes, todo lo que ya hemos aprendido por la pandemia. Para el aislamiento de los casos sospechosos es igual. Entonces, en cada región, en cada provincia debería haber un establecimiento que tenga las condiciones de aislamiento, porque no son tantas personas, es un caso, 2 casos, se lo puede aislar fácilmente en habitaciones reservadas para este fin. Y eso tiene que ser parte de lo que las regiones estén organizando, ya en función de la alerta sanitaria que el Ministerio de Salud aprobó semanas atrás. Felizmente, ¿no? El sistema sanitario ha aprendido esto de los cercos epidemiológicos también con el COVID, ¿no? Así es, así es. Entonces tenemos que aplicar lo aprendido, no solo en el nivel más técnico del sistema sanitario, sino las propias personas. Tienen que saber que esta enfermedad se puede limitar si se aíslan los casos, porque como estamos viendo, tiene una evolución en general benigna. Es decir, que no tiene una alta mortalidad, muy pocos casos, de esos más de 5.000, 6.000 casos a nivel mundial, han evolucionado en 2-3 semanas, aparecen las vesículas, se hace costra, se cae la costra y listo, la persona quedó sin mayor riesgo de contagiar y sin secuelas. Entonces, el aislamiento es fundamental. Como antiguamente era la varicela, pues, o enfermedades contagiosas, con lo cual se impedía que se propague. Muy bien. Creo que eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Un agradecimiento especial. Muchas gracias. El doctor Óscar Ugarte nos ha acompañado el día de hoy. Le agradecemos los minutos que nos ha dado aquí a Radio 1, ex ministro de Salud, con tema COVID, tema de funcionamiento del sector salud y por último hubo algunos temas para ir aclarando el tema de la viruela del mono. Le agradecemos los minutos aquí en Radio 1.